Bienvenidos y bienvenidas a Semillas, un podcast del Servicio Jesuita a Migrantes donde queremos sembrar hospitalidad, esperanza y dignidad. En SJM acompañamos, servimos y defendemos a las personas migrantes y refugiadas para que puedan alcanzar una vida digna y plena inclusión en la sociedad. En el 18º episodio de Semillas vamos a analizar en profundidad el Pacto sobre Migración y Asilo que va a ser aprobado por la Unión Europea próximamente. ¡Arrancamos! Migration is complex. The old system to deal with it in Europe no longer works. The Commission's package on migration and asylum, which En el mes de septiembre de 2020, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció una nueva propuesta en materia de migración y asilo, ante un sistema que consideraba ya agotado. Una reforma integral que pretendía, en palabras del vicepresidente Margaritis Schinas, construir una casa de 3 pisos. La dimensión externa y cooperación con terceros países, por un lado, un sistema robusto de gestión de fronteras exteriores europeas en el siguiente nivel y, por último, una armonización en las normas internas de solidaridad. En nuestro primer informe Lumen, que podéis encontrar en nuestra página web, abordamos esta propuesta inicial, en la que ya se podían entrever algunas preocupaciones sobre el funcionamiento del sistema común de asilo, entre otros asuntos. Más de 3 años después, el pasado 14 de febrero de 2024, el LIBE, Comité de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, aprobó por amplia mayoría el nuevo marco regulatorio sobre migración y asilo, el conocido como Pacto Europeo de Migración y Asilo, que ya había sido impulsado con un acuerdo político a finales del mes de diciembre, a punto de finalizar la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, conseguía sacar adelante el penúltimo paso antes de someterse a votación plenaria en el Parlamento. Previsiblemente será a mediados del mes de abril. Según se puede leer en los canales informativos oficiales del propio Comité LIBE, presidido por el eurodiputado socialista español Juan Fernando López Aguilar, este pacto traerá nuevas normas para un acercamiento europeo integral a la migración. Pero 81 organizaciones sociales y de derechos humanos europeas, entre las que está el Servicio Jesuita a Refugiados, JRS Europa, alertaron en la víspera de su aprobación de que este marco regulatorio conducirá a la proliferación de violaciones de derechos humanos en la Unión y tendrá consecuencias devastadoras para el derecho a la protección internacional. Todo el proceso de negociación, que como hemos visto se inició a finales del año 2020, ha estado marcado por la opacidad y las presiones de los grupos políticos que se oponen frontalmente a la llegada de personas migrantes y refugiadas a Europa, así como a un tenso tira y afloja para cualquier detalle del texto, especialmente cuanto a los mecanismos de solidaridad flexible entre Estados se refiere. El grupo de organizaciones sociales, por su parte, denunciaba en este comunicado la falta de transparencia y de control parlamentario de los acuerdos políticos del pacto. Pero ¿en qué consiste este pacto? ¿Y a qué derechos fundamentales y procesos afecta? Este pacto de migración y asilo son en realidad un conjunto de diversos textos legislativos, aún no definitivos, según ha sido publicado tras la adopción por parte de LIBE, sobre al menos 7 diferentes ámbitos migratorios. Screening o sistema de monitorización a ciudadanos nacionales de terceros países, mecanismos de solidaridad y responsabilidad en el reasentamiento de solicitantes de asilo, medidas en situaciones de crisis, mayor agilidad en procedimientos de asilo, regulación del sistema de Eurodac, definición de estándares para el acceso a protección internacional y gestión y acogida ante la llegada de personas solicitantes de asilo. Sin embargo, pese a que sobre el papel puede parecer una reforma para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas desplazadas, la sociedad civil alerta de que nada está más lejos de la realidad. Las medidas adoptadas podrían derivar en detenciones de facto en fronteras,
incluidos niños y niñas con sus familias, devoluciones y rechazos fronterizos sin garantías legales y discriminación por la racialización de perfiles migratorios, además de no poner una solución a la ausencia de vías seguras y legales de acceso a territorio. En este capítulo de Semillas vamos a detenernos para analizar en profundidad qué consecuencias puede tener este pacto para quienes huyen de la violencia, la desigualdad, la guerra o el cambio climático y buscan un proyecto de vida digna en Europa. Para conocer más sobre qué es este pacto y lo que implica, vamos a profundizar en sus contenidos y las reformas que van a llegar. Claudia Bonamini es la responsable de incidencia política en JRS Europa y le hemos pedido que nos cuente en qué consiste este pacto y cómo va a afectar a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. The so-called European Union Pact on Migration and Asylum. El llamado Pacto de la Unión Europea sobre Migración y Asilo es un paquete de diferentes textos legislativos que reformarán toda la legislación actual de la Unión Europea en este ámbito. La idea central es que las personas que lleguen irregularmente a las fronteras exteriores de la Unión Europea sean detenidas allí. Serán examinadas, el llamado screening, y luego la gran mayoría de ellas, si solicitan asilo, serán llevadas al llamado procedimiento fronterizo. El pacto no dice como tal que las personas vayan a ser detenidas en la frontera. Sin embargo, dice que los Estados miembros mantendrán a las personas en las fronteras durante dichos procedimientos. En la práctica sabemos que esto significa privación de libertad de facto. Esta es una de las mayores preocupaciones, esa detención automática de facto de miles de personas al año, incluidas familias con niños y niñas e incluso menores no acompañados si se les considera una amenaza para la seguridad nacional. El pacto también reduce en general el derecho de las personas a beneficiarse de asistencia jurídica gratuita, al tiempo que añade complejidad a los procedimientos tanto administrativos como judiciales. En conclusión, el pacto se presenta como un acuerdo histórico y la prueba de que la Unión puede tomar decisiones conjuntas en materia de migración. Desgraciadamente, es un retroceso histórico que solo demuestra que la Unión Europea puede decidir conjuntamente ignorar deliberadamente los derechos humanos. Además, en este capítulo de Semillas que estamos dedicando al pacto, nos va a visitar el director también del Servicio Jesuita Refugiados, el JRS Europa, el jesuita Alberto Ares. Charlaremos más detenidamente sobre el previsible impacto que este acuerdo tendrá en las vidas de las personas migrantes y refugiadas en las fronteras europeas. Para seguir hablando del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, y nos acompaña en Semillas el director del Servicio Jesuita de Refugiados de JRS Europa, Alberto Ares. Muchas gracias por acompañarnos en Semillas, Alberto. Un gusto saludarte, Dani. Un gusto estar aquí con todos vosotros y vosotras. Para comenzar, a grandes rasgos, ¿cuál es el contenido de este pacto? Mira, yo creo que es bueno poner como el marco, ¿no? El nuevo Pacto Europeo para las Migraciones y Asilo, la intención que presenta es establecer como un marco sólido, estable, para la gestión común dentro del marco de la Unión Europea de los flujos migratorios. Pues la identificación de la solidaridad como un valor fundamental, la inclusión de medidas para la integración efectiva de las personas refugiadas y garantizar también la protección de los derechos humanos, vamos a decir, de las personas migrantes y refugiadas. Esto que es el marco o el objetivo que se presenta con lo que conocemos que se está aprobando sobre el pacto, pues la verdad que dista mucho de este objetivo. El consenso yo creo que se va obteniendo, no solo no ha alcanzado estos objetivos, sino que plantea como un uso generalizado de algo así que se llama los procedimientos fronterizos, que lo que va a hacer es aumentar las violaciones de derechos humanos, creemos, y la no clara solidaridad entre los Estados miembros. Luego podemos comentar un poquito más sobre esto. Y donde la presión sobre los Estados, sobre todo los que están en las fronteras exteriores, va a seguir en aumento. Bueno, por lo tanto, yo creo que un poco sobre el contenido del pacto es que hay una necesidad, yo creo, o hemos visto en este último tiempo, de llegar a un acuerdo antes de las elecciones europeas que se celebrarán dentro de unos meses, ¿no? Y el pacto lo que hace, presenta yo creo que las mismas carencias formales y de fondo que tenían
las políticas europeas sobre las que se intentaba trabajar, que principalmente son como vamos a decir, tres bloques, ¿no? Las políticas de frontera, Sí. las políticas de solidaridad y vamos a decir corresponsabilidad entre los Estados miembros y aquellas políticas también que estaban en relación con otros terceros países. Creo que este podría ser como un poco los rasgos, ¿no?, del contenido del pacto. ¿Y qué consecuencias tendría más concretamente, ¿no? Va a tener el pacto en la gestión migratoria, no solo a nivel europeo, pero como mencionabas también en el caso de España, siendo una de las fronteras exteriores, ¿no? Con mayor presión migratoria. ¿Qué consecuencias más específicas podría tener en esos procedimientos fronterizos? Mira, yo creo que en general a muchas personas, pero yo creo que nos preocupan mucho estos acuerdos que se están llegando sobre procedimientos fronterizos obligatorios. Muchas cosas en el pacto aparecen como voluntarias, ¿no? Pero esto es un elemento como con un enfoque, ¿no?, muy fuerte. Sí. Y las prácticas fronterizas lo que van a conducir de facto es a la detención de personas. Podemos constatar lo perjudicial de todas estas prácticas desde nuestro trabajo cotidiano. Y esto lo vemos desde el JRS, pero desde muchas instituciones, el SJM en España, ¿no?, Sí. que lo conocemos en nuestras fronteras. En el fondo, el pacto lo que hace es dar un pistoletazo de salida a un sistema que probablemente lo que va a hacer es concentrar a miles de personas, incluidos niños, ¿no?, en centros de recepción, pero que en el fondo de facto van a ser centros de detención en nuestras fronteras exteriores. Países como va a ser España, pero como va a ser Italia, como va a ser Grecia, o los del extremo oriental de la Unión Europea, ¿no?, de los Balcanes, verán seguro incrementar la presión migratoria en sus territorios, ¿no? Esto, por una parte, no solo no va a resolver las deficiencias del sistema actual, que es una de las, es decir, de las quejas, de las peticiones que muchos de los países, estamos en las fronteras sur, en la frontera esta, estamos, ¿no?, promulgando, sino que aumentará exponencialmente, yo creo, el sufrimiento de las personas y aumentará también los obstáculos para las personas que intenten realmente buscar una protección porque están huyendo de situaciones de conflictos, de guerras. Yo creo que va a ser un poco desastre. Perdóname la expresión, pero creo que a lo que apunta no es a algo bueno. Bueno, veremos, porque una de las claves importantes del pacto es, bueno, cómo se implementarán estas reformas legislativas europeas a nivel estatal, ¿no? Y bueno, veremos cómo se traduce eso, ¿no? Sí, Es sin verdad que... duda, Dani, yo Mm, creo que ahí, sin duda, creo que es un elemento fundamental, porque de hecho, aunque no esté aprobado del todo, algunas de estas sí, medidas, sobre todo aquellas que tienen que ver con menores, con todas estas cosas, tienen que implementarse o tienen que transponerse a las legislaciones nacionales. claro. Y, pues, como sabemos en España, ¿no?, bueno, gracias a Dios, pues la salvaguarda a los menores en nuestro territorio es casi como un espacio sagrado. O sea que veremos también cómo todas estas, ¿no?, directivas, directrices, luego se implementan, se Sí, transponen a la normativa de cada uno de los Estados miembros. sí, porque probablemente entren en colisión, ¿no? Algunos de los Eso es actos. eso es lo que pensamos. Es verdad que el pacto también vemos que está teniendo como algunos atajos que, bueno, pues esperemos que no sean sobre las que se pueda, no esconder ¿no?, Mm, o algunos de estas transposiciones, pero sí. ujú. Bueno, ya lo hemos visto en la introducción del episodio y ya lo has mencionado también, Alberto, pero ¿cuál es la demanda o la denuncia que se está haciendo desde JRS Europa en concreto y también desde un espectro de organizaciones sociales? Ujú. Mira, voy a seguir avanzando un poco con algunos de los elementos del pacto porque tiene que ver claramente con estas denuncias o con estas Sí. propuestas, ¿no? Ujú, Sabemos que el pacto habla de un sistema de solidaridad obligatoria. ujú,
dice que se activará cuando uno o varios Estados miembros se encuentren bajo presión migratoria. Bueno, el sistema obligará, ¿no?, a los demás países a ayudar a través de 3 opciones, así un poco intentando clarificar. Una, reubicando en su territorio a un número determinado de solicitantes de asilo. Vamos a decir que la práctica habitual puede Sí. ser corresponsables. Otra puede ser pagar una contribución por cada solicitante de asilo que se nieguen a reubicar. Pues imagínate que a un país del norte de Europa donde no están, no, en sus fronteras no están entrando, ¿no?, personas y necesiten reubicar, pues en vez de llevárselos para allá, pues le pague a España, a Italia, a Grecia, pues una cantidad de dinero por cada solicitante Y de se asilo, hablaba de unos 20.000, 20.000 ¿verdad? euros, sí. Ujú. Ujú. O una tercera vía, que será apoyar o financiar un apoyo operativo con personal, con instalaciones, con equipo técnico. En el fondo, no pagar por cada solicitante de asilo, sino igual enviar algún equipo técnico de su país o proveer con instalaciones. Sí. Bueno, yo creo que como cualquiera, ¿no?, cualquiera de nuestros oyentes puede también entender, este tipo de solidaridad no parece contribuir a una mejora de la corresponsabilidad y el reparto, pues todavía está por ver también cómo se evaluarán ese tipo de contribuciones y previsiblemente lo que hará será aumentar la presión otra vez sobre los estados que se encuentran en primera línea. Por lo tanto, pues yo creo que tanto el JRS como muchas de las entidades sociales nos parece que este es un sistema que no resuelve satisfactoriamente la necesidad manifiesta en el reparto corresponsable entre los Estados miembros. Otro elemento que también por las entidades sociales, el JRS, estamos, ¿no?, pues ahí como intentando poner también presión, es que en el pacto se ha incluido el concepto de instrumentalización. Bueno, un poco sorteando los rechazos como del Parlamento, la condena que había un poco generalizada de los grupos de centro izquierda. De hecho, ¿no?, lo que se ha hecho es incluirla, ¿no? Y la definición de instrumentalización es lo suficientemente amplia, ¿no?, como para abordar un amplio abanico de situaciones, vamos a decir, porque es como una situación de instrumentalización en la que un tercer país o un actor hostil no estatal favorece o facilita el desplazamiento de nacionales de terceros países y de personas sin Estado hacia las fronteras exteriores o hacia un Estado miembro, con el fin de desestabilizar la Unión o el Estado miembro cuando dichas acciones ponen en peligro funciones esenciales de un Estado miembro, como el mantenimiento de la ley, el orden o la salvaguarda de una seguridad nacional. Mira, no os quiero aburrir o no quiero aburrir un poco con este elemento, pero creo que es importante tener en cuenta que ¿no?, cuando hablamos de instrumentalización, esto, algunos, como el Consejo, en algún momento decían que excluía, ¿no?, a actores hostiles no estatales. Pero Sí. de hecho, según este mandato, o según ahí queda como muy abierto, ¿no? Y entonces puede entenderse que, o puede plantearse que algunas ONGs no vayan a estar protegidas y no puedan demostrar realmente que sus acciones no pretenden No desestabilizar a ningún promueven. Estado miembro, sino que lo que intentan es, bueno, pues luchar y salvar vidas. Y yo creo que este elemento del concepto de instrumentalización puede ser también, o puede tener, y en eso creemos, puede tener unas repercusiones peligrosas para la criminalización también de la solidaridad. Y esto es un elemento importante. Hay un tercer elemento que yo te diría es de las lecciones que hemos ido aprendiendo con, desgraciadamente, la emergencia de Ucrania, que en breve pues vamos a tener, pues, con la conmemoración del segundo año de inicio de la guerra en este tiempo.
Sí, Creo que una lección importante que hemos aprendido de la emergencia y es que a las personas ucranianas se les dio libertad para elegir el Estado miembro de destino, donde iban, ¿no? A través de... sí, por lo que no estaban sujetas al sistema de Dublín que todos conocemos. sí, También se les permite desplazarse de un país a otro manteniendo la protección temporal. sí. Recordamos, ¿no? También esto. Esto no es posible, como sabemos, en otros solicitantes de asilo y ni siquiera para otros refugiados que están reconocidos. Ujú, Pero hemos visto que esta libertad de movimiento nos demuestra que el sistema no se ha colapsado y ujú, también que la gente se ha trasladado a su destino preferido, vamos a decir, allí donde tenían familia, parientes, donde han podido encontrar un trabajo. sí, Y esto ha ayudado, ¿no? Al proceso de integración de las personas. No hablamos de 50, 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 personas. Estamos hablando de millones de personas, ¿no? mm, Ucranianas, ¿no? De 5 o 6 millones de personas que en estos 2 últimos años están, ¿no? Acogidos mm, en la Unión Europea. ujú. Por lo tanto, nosotros creemos también desde el JRS y estamos comprometidos activamente, tú, Dani, yo creo que también lo sabes, ¿no? A Sí, través de para nosotros es un proyecto importante que le llamamos el One Proposal, porque mm, se desarrolla en Ucrania y también en otros 13 países de Europa, también en España a través del SJM, ¿no? mm, Yo creo que estas lecciones que hemos aprendido con la emergencia de Ucrania podrían ser también muy relevantes para la recepción de otros refugiados de otras regiones, ¿no? Vamos a decir también de Extremo Oriente, del continente africano. Todos sabemos que las diferencias en los contextos pues, son grandes, ¿no? mm, Pero cuando hay voluntad política, hemos visto que con una mirada que pone en el centro a las personas, eh, creemos que se puede avanzar y que se puede crecer en humanidad, en solidaridad y en salvaguarda, ¿no? Creo que es fundamental garantizar pues, este enfoque unificado y coordinado y no tener dobles raseros también que el pacto nos vaya encaminando hacia unos elementos y estemos mm, utilizando otros por otras vías. ujú. Muy bien. Em, bueno, ya nos has comentado también, Alberto, que poner el foco en esos procedimientos fronterizos no es la solución, ¿no? Para una gestión integral de las migraciones, ¿no? De los flujos migratorios. ¿Por Ujú. qué no es una solución poner el foco en esos procedimientos fronterizos? Bueno, yo creo que cuando ponemos el foco en los procedimientos fronterizos, cualquier persona lo que está pensando es que nos invaden, ¿no? Que Mm, nos invaden, nuestras fronteras está dejando a la gente de manera irregular sí. pero de hecho, cuando uno va a las estadísticas que la misma Unión Europea nos presenta cada año, cada Mm, trimestre, mm, las entradas irregulares en Europa representan una pequeña fracción de las personas migrantes y refugiadas que llegan cada año a la Unión Europea. De hecho, para hacernos una idea, ¿no? Aunque los números no lo son todo, pero creo que es bueno también ubicarnos, ¿no? En la Unión Europea ahora vivimos un montón de gente, 400, más o menos casi 50 millones de personas, de sí. las cuales pues 38 millones son personas que han nacido fuera de nuestras fronteras, es decir, como un 8% de la población. Mm, Si vamos a los datos, la Agencia Europea de Guardia, ¿no? de Fronteras y Costas, que se llama Frontex, mm, ¿no? Nos da sobre los datos del año pasado, las personas que entraron irregularmente a la Unión Europea fueron en torno a unos 380.000 personas en toda la Unión Europea. mm, Es verdad que representa un número mayor que el del año pasado y una cifra, vamos a decir, que ha ido aumentando, ha sido alta. mm, Y lo vemos en alguna de nuestras rutas, porque a lo mejor las personas que nos estén escuchando de las Islas Canarias nos dirán, pues es que en este último tiempo ha crecido, ¿no? Ha crecido mucho y es aumentado. verdad, Mm, y es verdad, mm, y es verdad, ¿no? Pero también hay que mirar estas cifras en perspectiva. sí. Pues la gran mayoría de la inmigración que llega a Europa llega de manera regular. De hecho, sobre esos 300 y pico mil personas que llegan de manera irregular al año a la Unión Sí. Europea, entran en torno a 2.700.000 personas. Mm, Por lo que
esas cifras de migración irregular representan pues entre un 5, un 6, un 7% normalmente de las personas que llegan al año a la Unión Europea. En resumen, vamos a decir, si bien la migración irregular suele estar siempre en el punto de mira, la Sí. realidad es que las entradas irregulares representan una pequeña fracción y lo que vemos normalmente es que el foco mediático y vamos a decir también político Político. Ujú. arrincona mucho pues todos los elementos positivos que trae la inmigración y que todos conocemos pues en una España y en una Europa envejecida Mm. donde pues estos elementos positivos de la inmigración impulsan el crecimiento económico, el apoyo al desarrollo, a nuestros sistemas de Mm. salud, de pensiones, ¿no? Mm. Especialmente en pilares que son esenciales para nuestras sociedades, ¿no? Sí. Y esto lo decimos, puede decir uno, bueno, es que esto, las estadísticas y tal, todos Mm. sabemos que, y esto por nuestra red de JRS en Europa, al año acompaña pues más de 180.000 personas, migrantes y refugiadas en toda Europa, en 23 países, ¿no? En más de 125, 150 ciudades. Mm. Muchas de estas personas se han integrado exitosamente en nuestras sociedades y Mm. algunas ya forman parte, de hecho, del equipo de profesionales que siguen aportando también en nuestras sociedades. O sea que es un hecho, no estamos hablando de que en el futuro, no, es un hecho de que hay Sí. personas que desde hace muchas décadas están aportando, siguen aportando y la gran pregunta es la pregunta sobre la integración, de hecho. Ujú. Muy bien, Alberto. Bueno, para ir terminando este diálogo, como hemos mencionado al principio, en el mes de junio, a principios del mes de junio, tenemos las próximas elecciones, ¿no? Al Parlamento Europeo, bueno, que serán más relevantes también que nunca. ¿Qué acción se plantea desde JRS Europa en este escenario electoral? Ujú. Pues mira, el JR plantea una campaña de sensibilización, de incidencia pública, ¿no? De Sí. cara a las elecciones europeas. Lo que vamos a intentar es reforzar todos estos planteamientos de salvaguarda de derechos, Ujú. instando a las instituciones de la Unión Europea, a los gobiernos, ¿no? También de los Estados miembros, incluido al español, Sí. a dedicar la energía y los esfuerzos en reforzar los sistemas de acogida y de asilo en el territorio y los mecanismos para que haya realmente un reparto significativo de responsabilidades entre los Estados miembros. Ujú. Diga lo que diga el pacto, este tiene que ser nuestra bandera. Sí. Impulsar también las políticas de integración. Creo que la principal oportunidad y reto que tiene la Unión Europea es Ujú. la gestión de la diversidad, de la pluralidad, Sí. generar procesos de inclusión, de convivencia, de cohesión social, esto que el SJM habla de hospitalidad, ¿no? Sí. En el territorio. Y en este sentido, y aunque la competencia en la integración sabemos que reside en los Estados miembros, no en Mm. la Unión Europea, Mm. creemos que es crucial impulsar políticas integrales de integración. Sí. Y en este sentido, esta campaña también intentará, o intenta, porque estamos en plena campaña, vamos a Sí. decir, Sí. Sí. intentar también que la Unión Europea revise un poco, pues, dónde tiene puesto el foco, o dónde tiene puesta, vamos a decir, la brújula, ¿no? Como si Sí. fuéramos navegantes, ¿no? Sí. 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 Y yo creo que cualquier reforma que vayamos a hacer, y esto tiene que ver con el pacto de la política de asilo y de migración, Mm. debe de poner el foco en las personas, ¿no? Y guiarse realmente por los valores de la Unión Europea, esos que tanto, pues a veces se nos llena la boca, ¿no? De la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, sobre la que realmente se basa, pues este proyecto común, eh, pues que los padres y madres fundadoras, ¿no? de la Unión Europea, pues nos dejaron. La Sí. Unión Europea, todos sabemos que se creó para derribar los muros de nuestras fronteras, no para construirlos más altos, ¿no? Mm. Y, y en esto el pacto, pues parece que decide o que quiere reforzar o que ir por otro camino. Entonces, bueno, pues el JRS también en esta campaña lo que va a hacer es que vamos a intentar permanecer del lado de las personas refugiadas, migrantes, desplazados forzosos
bueno, pues seguir como hasta ahora, ¿no? Acompañando, sirviendo y abogando por un sistema europeo de asilo que merezca realmente llamarse así, ¿no? Tenga ese nombre. Por esos caminos va a ir la campaña. Muy bien, pues estaremos muy pendientes, lo seguiremos muy de cerca, Alberto. Muchísimas gracias, Alberto Ares, director del Servicio Jesuita de Refugiados de JRS Europa, por acompañarnos en este capítulo de Semillas y poner más luz en este pacto migratorio, ¿no? Que veremos cómo se va desarrollando. Ha sido todo un placer. Muchas gracias. Gracias, nos vemos pronto. Y hasta aquí este capítulo 18 de Semillas, el podcast del Servicio Jesuita Migrantes, en el que hemos hablado sobre el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. Recuerda que puedes seguirnos en nuestros perfiles en redes sociales y visitar nuestra página web sjme.org para más información. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto.